¿Y tú vas? Vos no llevas especialización, ¿no? ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Vos cuáles llevas? Oratoria por ahí. José, su micrófono. Llevo 3. Entonces, Solo café, pan. Buenas tardes, compañeros. En breve iniciamos la clase de hoy. Y cambié. No sé si me escuchan. sí, Lick, sí se escucha. Bien, doctor. En poco iniciamos, en un momento iniciamos la clase de hoy. Fuerte y claro. Son tiene tener un.
Y buenas tardes, respetables compañeros. Doctor. Buenas Buenas tardes. tardes. Buenas tardes, Lee. Buenas tardes, bienvenidos a esta- Buenas tardes, bienvenidos a esta clase. Buenas tardes. Hoy vamos a ver parte de las descripciones anatómicas y ya traumas forenses o traumas a nivel general. Vamos a ir definiendo, pero primero les voy a poner esta imagen para que me digan qué artista famosa es, que se encuentra en la morgue, pero eso va a ser hasta el final. ¿De acuerdo? Ahorita solo piénsenlo. Vamos a hablar de la No se le escucha nada, doctor. No escucho. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan ahorita? Ahora ahorita sí, sí. doctor. Sí, licenciado. Sí, doctor. Va muy bien. A lo mejor. Les, Sí, les comentaba que la descripción anatómica vamos a tener 4 puntos importantes. Posición anatómica, planos anatómicos, líneas anatómicas y regiones anatómicas. Dentro de esta, nosotros tenemos 2 partes importantes. La posición anatómica solo va a estar dividida en anterior y posterior. Todo lo que está del lado de la cara con las palmas para enfrente va a ser anterior. Mientras todo lo que está en la espalda con las manos hacia atrás va a estar
posterior. Si en el examen le pregunto, la posición anatómica es izquierdo y derecho, mala. Arriba y abajo, mala. Solo es anterior y posterior. Bueno, teniendo los planos, son muy importantes conocerlos a ellos, porque dentro de los planos nosotros vamos a definir como parte importante de ellos. Si nosotros dividimos con una línea, en el caso del plano coronal, que es esta morada, del lado derecho hacia el lado izquierdo, entonces nos van a quedar dos partes del cuerpo, una anterior y una posterior, que forma parte de la posición anatómica. Pero si hacemos un corte como está el rosado, de adelante hacia atrás, pasando por el centro de la nariz y llevándolo la línea hasta el corte del ombligo, solo vamos a tener el derecho y el izquierdo. Pero si nuestro plano es transverso, solo podemos tener superior e inferior. Estas son las líneas anatómicas que nos sirven a nosotros como referencia. Va a ser la clavícula, de un lado, de izquierdo y derecho, el esternón. Vamos a tener los bordes de las costillas cuando hablamos de la parte superior, o sea, del tronco. La línea que pasa en medio del esternón le vamos a llamar línea media. La línea que pasa en la mitad de la clavícula perpendicularmente hacia abajo, línea medio clavicular. Pero hay una línea que está entre la medio clavicular y la esternal que se llama línea paraesternal. A nivel de la cuarta vértebra torácica encontramos el ángulo esternal y a nivel de la novena torácica vamos a encontrar la línea sifoesternal porque pasa a cabal por la apófisis sifoides del esternón. Ahora, si nosotros nos vamos a la región posterior, vamos a encontrar una línea media que pasa a cabal en el centro de las vértebras. Pero si atravesamos una línea perpendicular a ella, cabal por la tercera torácica, esta se va a llamar espina de la escápula o línea de la espina de la escápula. Si seguimos nosotros esos trazos y los definimos adecuadamente, vamos a tener un ángulo inferior de la escápula, que va a pasar exactamente por la séptima vértebra torácica. Las regiones anatómicas vamos a tener tanto en la parte anterior como en la región posterior, y en el tórax vamos a tener la región torácica, que van a ser dos, una derecha y una izquierda, divididos por la región external. Por ejemplo, si más adelante dicen, mire, la víctima tenía un balazo en la línea, en la región torácica, a nivel de la región external, nos referimos a este segmento. Si es torácica, tiene que ser derecha o izquierda. El abdomen lo vamos a tener desde el borde costal hacia la región de las crestas ilíacas. Ahí se va a encontrar el ombligo y toda esta área va a ser la región abdominal. La región pélvica o púbica va a corresponder todo lo que esté por debajo de este espacio, incluyendo los genitales tanto masculinos como femeninos. Miembros superiores, por el brazo, el antebrazo y la mano. Miembros inferiores, la pierna, que está compuesta por la región femoral, la rodilla y la región crural, o sea, la pierna. Este sería el muslo. Ahora, la región posterior, tenemos el área cefálica, igual que el área anterior, pero aquí en la espalda vamos a tener la región escapular, la región dorsal por debajo de ella, la región lumbar, ambos lados, la región vertebral, el brazo, el antebrazo y el codo. Los glúteos, la región femoral o los muslos,
la región poplitea, que corresponde a la parte posterior de la rodilla, y si anteriormente se llamaba crural, la región posterior se llama sural. Donde están los gemelos. La región plantar, que forma parte de del área posterior. Entrando entonces a lo que es la traumatología forense, vamos a decir que la traumatología forense es la práctica que el médico realiza al evaluar a personas vivas o en cadáveres con diferentes huellas traumáticas en su anatomía, que estos se le van a conocer como signos. Esto va a ser producto de la comisión de un hecho violento. Ahora bien, vamos a decir que la traumatología forense forma parte de la rama de la medicina forense, que estudia los traumatismos en general, sus efectos en las personas, así como las aplicaciones legales de los mismos. Dentro de las lesiones, vamos a decir que son todas aquellos traumas patológicos, anatómico, fisiológico o psicológico resultante de una alteración morfológica. Esto va a ser producto a factores externos que van a ir encaminados con la violencia, y estos se van a dividir en químicos, físicos, químicos y biológicos, aparte del mecánico. Vamos a hablar que el trauma físico es el daño anatómico que se tiene en la integridad de una persona. Es aquel daño funcional en la parte afectada y en el cuerpo humano o al cuerpo humano que le produce cualquier forma de una fuerza exterior. Ahora, de acuerdo a la naturaleza, el agente lesivo, el trauma físico, lo vamos a clasificar en mecánico, térmico, eléctrico, químico y por radiaciones. Dentro del mecánico vamos a tener que resulta de la aplicación violenta de la energía cinética sobre un cuerpo. O sea, en otras palabras, es el golpe que se ejerció sobre un cuerpo con ayuda de un objeto, o la mano, o cualquier área de nuestro cuerpo. Térmicos son aquellas lesiones que van producidas por el calor, como las quemaduras o las escaldaduras, o por el frío, que lo conocemos como hipotermia. Ahora, las lesiones eléctricas, si son como consecuencia de la electricidad artificial, le vamos a llamar electrocución, o lo que nosotros decimos electrocutado. Mientras que si es por parte de una electricidad natural, como los rayos, se les llama fulguración o electrofulguración. Los químicos van a ser aquellos causados por la acción general o local de un compuesto químico. Las radiaciones son el resultado de exposiciones a radiaciones como explosiones nucleares o complicaciones por un tratamiento terapéutico o también de uso industrial. Ahora, vamos a decir que existen otros mecanismos que causan daño, como lo son los biológicos, los mixtos o la naturaleza. Por ejemplo, ¿qué es un trauma? El trauma es un daño anatómico, lesión visible o funcional que causa un defecto en la función de un órgano, pero sin alteración anatómica visible en cualquier humano producida por cualquier fuerza exterior. O sea, cualquier golpe que le pueda producir a algún ser humano le va a ocasionar este problema de lesión en un área de un tejido del cuerpo. Vamos a encontrar los fundamentos jurídicos. Ténganlos en mente que todo esto puede formar parte de la evaluación.
Bueno, el artículo 44 nos va a definir las lesiones de cada una de ellas. ¿Quién me puede leer el artículo 144? Licenciado, acá lo tengo. Concepto. Comete delito de lesiones quien, sin intención de matar, causare a otro daño en el cuerpo o en la mente. Muy bien. En el 145 nosotros vamos a encontrar lesiones específicas. ¿Alguien que lo pueda leer? Licenciado, artículo 145, lesiones específicas. Quien de propósito castrare o esterilizare, dejare ciego o mutilare a otra persona será sancionado con prisión de 5 a 12 años. Las lesiones gravísimas las vamos a encontrar en el artículo 146. Aquí me van a disculpar, cometí un error, puse capítulo 2, pero es capítulo 5, ¿eh? ¿Quién me puede leer el 146? Manuel Hernández. 146. Lesiones gravísimas. Quien causare a otro lesión gravísima será sancionado con prisión de 3 a 10 años. La lesión gravísima, la que produjere alguno de los resultados siguientes: enfermedad mental o corporal cierta o probablemente incurable. 2. Inutilidad permanente para el trabajo. 3. Pérdida de un miembro principal o de su uso de la palabra. 4. Pérdida de un órgano o de un sentido. 5. Capacidad para engendrar o concebir. Muy bien. En el artículo 147, aquí vamos a encontrar las lesiones graves. Lesiones leves en el 148 y en el 150 bis, no es solo 150. El 150 bis es adicionado por el artículo 23 del decreto número 9-2009 del Congreso de la República. En este caso, pueden ustedes anclar el artículo 150 bis con el artículo 23 del decreto número 9-2009 del Congreso de la República. Esto les va a servir para su examen público. En él se va a referir al maltrato contra personas menores de edad. También podemos encontrar en la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer los artículos 3, inciso B, C, L y también el artículo 7, para que lo tengan presente. Ahora bien, vamos a tomar en cuenta las lesiones. Las lesiones se pueden dividir en dos, externas o internas. Cuando hablamos de internas son aquellas que están dentro de nuestro cuerpo, como los hematomas, los derrames, hemorragias, laceraciones o desgarros, estallidos o fracturas. Mientras que las externas pueden ser contusiones, heridas o lesiones cortantes, heridas o lesiones punzantes, heridas o lesiones punzocortantes, heridas o lesiones contusocortantes o cortocontundentes. Todas estas las vamos a ir desarrollando en el tiempo de clase. No hoy, pero sí vamos a desarrollarlo durante todos estos días. Dentro de las contusiones vamos a encontrar apergaminamientos, escoriaciones, equimosis, hematoma, lesiones o heridas contusas propiamente dichas, scalp, arrancamiento, decapitaciones y descuartizamientos. ¿Qué son entonces las lesiones elementales? Vamos a decir que es el trauma físico por general. Es aquella que deja una huella objetiva y visible, que es medible, cuantificable y que al mismo tiempo nos deja la característica de una forma, de un agente que agredió esa área física que puede ser vinculante como un patrón o forma de lesión. ¿Qué dijimos que era la lesión, una lesión elemental o elementales?
que es medible, cuantificable, que es vinculante porque va a estar relacionado con un patrón de lesión o determinado por un agente que la ocasionó, como en este caso, si ustedes miran aquí, cambia de color en relación a lo que está alrededor. Hay una huella, ¿verdad? Que es medible y cuantificable, que lo habíamos dicho anteriormente. Entonces, ¿qué es el eritema postraumático? El eritema postraumático es leve, transitorio, se observa en la piel como una zona rojiza y ligeramente elevada, que se le conoce con el nombre de edema. El edema no es más que lo que nosotros conocemos como hinchado, que le dicen, mira, se te hinchó el brazo, tenés hinchado el lugar, su nombre es edema. Resulta del impacto de un objeto contundente, o sea, el cuerpo duro que fue a pegar al cuerpo humano y va a ocasionar lesión. Este es va a ser de superficie dura. Su ausencia, puede ser que esté o no esté el eritema, no significa que no se haya producido el trauma. Vamos a ver un tipo de lesiones que es muy importante, la escoriación. ¿Quién de nosotros no se ha caído más de alguna vez? Todos. Y nos hemos ocasionado unas lesiones que le dicen, mira, te raspaste. O uno dice, me raspé las rodillas, me raspé las manos. Este tipo de lesiones se llaman escoriaciones. También llamadas erosiones epidérmicas o abrasiones. Es una lesión superficial y que afecta solo la piel, no es profunda. Su forma generalmente tiene forma de líneas rectas. Miren. Son líneas rectas. Y hay un poco de eritema alrededor. Cuando son curvas, son sugestivas de arañazos. O en banda escoriativa, que son rozaduras, causadas por un paso tangencial o por el impacto de un objeto contundente sobre el cuerpo. El surco de comprensión encontrado alrededor, que es el que vamos a ver más adelante, por ejemplo, en el cuello de un ahorcado vamos a encontrar nosotros este surco, que también es una escoriación producida por el lazo en el momento de haber sido... Es también considerado como una variante de escoriación. Si ustedes miran, van a encontrar estas lesiones en forma de línea o de banda, como quemado, y que va a abarcar varias zonas de zonas amplias de traumatismo. A estas se les va a conocer como escoriaciones en llama. Miremos la anterior. Miren, se mira como que fuera líneas en forma de llama, o sea, una flama, ¿verdad? Un fuego. Igual se mira en el ahorcado. Dentro de estas, la evolución son muy buenas en la mayoría de los casos, por ejemplo, porque ellas muchas veces no dejan cicatriz y en pocos días se recuperan. La importancia, su localización por su dirección, y estas pueden indicar un mecanismo de producción, la dirección de aplicación del trauma, y algunas veces son indicadores de posibles circunstancias delictivas que se produjeron. Ejemplo, si encontramos una escoriación en forma de media luna, vamos a pensar que es una estrangulación manual. Si encontramos escoriaciones lineales e irregulares en el rostro y cuello, son signos de lucha. Si encontramos nosotros signos que ubican una área genital, es asalto sexual. Y si encontramos en forma de llama la escoriación, es un hecho de tránsito. Miren, este tipo de escoriaciones son
en forma de aruñones, ¿no? Otro tema importante son las equimosis. Las equimosis son colección difusa de sangre extravasada que se forma debajo de la piel intacta. Esto se debe a ruptura de vasos sanguíneos que se le conoce como contusión, moretón o cardenal. Los tipos de equimosis van a ser, dependiendo de la etiología de la lesión, las equimosis pueden ser traumáticas, de impacto contundente o caída, o espontáneas, como en el caso de enfermedades. La forma. La mayoría de equimosis no tiene una forma definida y solo ocasionalmente calcan la forma del objeto que impactó el cuerpo, como por ejemplo una hebilla, objetos cilíndricos y alargados. Miren, esta es una equimosis, esto morado que se mira. Aquí tiene la forma de la hebilla, la alargada del cincho. Entonces, nos da la característica que habíamos dicho. Hay unas variantes de las equimosis, y son estas que nosotros comúnmente conocemos como chupón. Su nombre es sugilación. Entonces ahora de aquí en adelante ya no van a decir chupón, sino tiene una sugilación, ¿verdad? Entonces, estas van a ser lesiones mixtas que resultan de un doble mecanismo: la presión y el vacío que se ejerce sobre la piel. Dentro de estas, vamos a decir cuál es la evolución que se tienen de las equimosis. Van a cambiar de color a medida que va a pasar el tiempo o que pasan los días. Van cambiando, y este cambio se debe a la degradación química de la hemoglobina. La transformación cromática es variable, aunque la misma lesión es más notable en las personas de tez blanca. Por ejemplo, de 0 a 3 días la coloración va a ser un color negruzco. De 4 a 6 días, color azulado. De 7 a 14 días, un color verdoso. De 12 a 3 semanas, un color amarillento. Después de las 3 semanas, tiende a desaparecer. La cronología de estos cambios cromáticos se debe solamente a la referencia de diferente entre distintos autores. ¿Verdad? No se ponen de acuerdo los autores en decir cuál es la causa especial por la que se dan esos cambios cromáticos. Pero una misma persona muestra diferentes tonos de colores en distintas zonas, en distintas zonas anatómicas, evolucionando de manera impredecible, y estas no van a dejar cicatriz. ¿Cuál es la importancia de este tipo de lesiones? Nos van a indicar impacto directo de un objeto contundente. También se forma en caídas o precipitaciones, y se pueden combinar escoriaciones en rostro y brazos como signos de lucha. En cuello se relacionan con estrangulación manual. En menores aparecen en zonas de castigo, glúteos y espalda. Algunas veces la cara en los menores de edad. Otro de las lesiones que se encuentran con frecuencia son los hematomas. Un hematoma es una colección de sangre más localizada y de mayor volumen. Se puede formar debajo del cuero cabelludo. A estas se le conocen comúnmente como chichón. No chinchón, no, sino chichón. Dentro del cráneo podemos tener hematomas subdurales y epidurales. En la piel, en las cavidades corporales, como en los órganos sólidos, como el riñón, los hígados, el hígado, el vaso, también podemos encontrar. Y esto vamos a decir que es la ruptura de vasos sanguíneos de mayor calibre, mientras que en las equimosis son rupturas de vasos de menor calibre.
Generalmente, por la acción de dos planos, uno de ellos es duro. ¿Cuál es la evolución de estos hematomas? Vamos a decir que la evolución de estos hematomas son complicaciones agudas del trauma. Algunas veces permanecen en el cuerpo durante tiempo prolongado y se rodean en una cápsula fibrosa. Estos son organizados o crónicos. Pueden evolucionar en forma de un absceso, o sea, como que estuviera infectado. ¿Cuál es la importancia de estos hematomas? Va a depender de la extensión, de la localización. Los grandes hematomas profundos pueden comprimir estructuras anatómicas vecinas o afectar riesgo sanguíneo por compresión, poniendo en peligro la vida de las personas. Por ejemplo, tenemos este tipo de hematomas. Este de color rojo, que ustedes ven acá, se encuentra en la tabla de hueso. La dura madre, o sea que es las membranas de las meninges que cubren al cerebro. El hematoma se da entre la dura madre y el casco óseo. Por lo regular se da, o frecuentemente es por fracturas en la tabla del cráneo. Estos son los hematomas epidurales. Los hematomas subdurales van a ser estos de color azul porque es sangre venosa. Se da entre el cerebro y la dura madre, o sea, las meninges. Este hematoma, los dos pueden ocasionar compresión del cerebro y ponen en riesgo la vida. Un hematoma de este paciente que sufrió un accidente en motocicleta estuvo a punto de perder la pierna porque el hematoma fue tan grande que hizo compresión de todos los vasos y ya no le estaba llegando irrigación al pie. Después de esto hizo esta lesión del hematoma que se acartonó, se puso duro y había que debridarlo poco a poco. Vamos a ver las heridas contusas o contundentes. Esta es una forma de lesión más grave que las anteriores. O sea que los mismos hematomas, que las equimosis, que los y que las lesiones, por ejemplo, de rasguños, ¿verdad? Pero este tipo de lesiones muchas veces pueden comprometer la vida. Estos van a ser resultantes de una acción traumática de un cuerpo sólido, romo, que impacta violentamente en la anatomía causando una ruptura de la piel, de tejidos corporales y más profundos, algunas veces incluyendo fracturas óseas. ¿Qué características tienen este tipo de lesiones? Tienen forma irregular, fondo afructuoso, la mayoría de veces con una erosión marginal de aspecto apergaminado y una zona descurativa equimótica. Aquí tenemos un ejemplo de un paciente, accidente de tránsito en motocicleta, trauma craneoencefálico, hemorragia del oído. Si ustedes miran, hay una zona apergaminada, tenemos pequeñas fibras bien finas de puentes dérmicos. Cuando encontramos cuerpo extraño como tierra, y por lo regular este cuerpo extraño es proveniente del lugar donde sufrió el impacto. La importancia de estos tipos de lesiones son lesiones graves que resultan de un trauma mecánico violento, como el caso de un impacto directo contundente en caída o precipitación. Vamos a entrar a las fracturas. Las fracturas es la pérdida de la integridad y la continuidad morfológica de un hueso. Resulta de una acción violenta, de una fuerza mecánica. Si la fuerza se aplica directamente, ocurre una fractura lineal por impacto de un hueso largo. Si la fuerza
es indirecta, se aplica en los mecanismos de tracción o angulación o rotación. Entonces vamos a tener nosotros este tipo de fracturas, fracturas transversas, lineales, oblicuas, cuando no son golpes directos, sino son a distancia, oblicuas desplazadas en forma de espiral, o sea, con rotación, incompletas o cominutas. Estas fracturas, la recuperación de la integridad morfológica, o sea, que el hueso se vuelva a recuperar, va a depender de la edad, el estado nutricional, la patología previa. Pero una vez dada la pérdida de la continuidad ósea, empieza la curación. Primero se va a dar en el momento de la fractura un hematoma. Ahora ya saben que es hematoma, por la hemorragia que ocasiona la ruptura del hueso. Posteriormente a eso se da una proliferación periostal y endostal, que es ya la fase de recuperación de este mismo hueso. Todo eso lo producimos nosotros fisiológicamente, o sea, normalmente como seres humanos. De ahí se da la consolidación, viene el callo óseo, que es la forma blanda que se empieza a formar ya hueso para dar forma y estructura a este hueso. De ahí viene la consolidación, que no es más que el hueso ya pegó, y la remodelación, que es de dar la misma forma al cuerpo. El tiempo del proceso preparativo del hueso fracturado va a depender de la edad del paciente. Por ejemplo, si un niño, el callo es visible radiológicamente a las 2 semanas y el hueso puede consolidar entre 4 y 6 semanas. Va a depender también del tipo de hueso. En un adulto, la consolidación puede durar aproximadamente 3 meses en un hueso mediano y 4 a 6 semanas si las complicaciones del hueso son más grandes. Hay lesiones complejas y dentro de las lesiones complejas encontramos unas lesiones mixtas, que estas resultan de la acción y combinación de varios mecanismos de un trauma mecánico. Por ejemplo, las avulsiones, como son estos van en la separación violenta de un segmento corporal, una extremidad o una pieza dental. Este tipo de lesiones ahora ya casi no se miran, no digo que no se miran, disminuyó notablemente. Esto se daba antes porque mucha gente usaba anillo o argolla y se quedaban trabados en los pasamanos de los buses. Se producía la avulsión del tejido blando y al momento que se producía la avulsión, se daba la amputación también. Esta es la amputación del 4º y 5º dedo con esta franja que ustedes miran aquí, que forma parte del flexor o el ligamento flexor de los dedos. Perdón, el tendón flexor de los dedos. Este ya no tiene recuperación. Aquí es una avulsión del tejido. Se perdió la cobertura total de la piel. Ahora, tenemos también la avulsión de piezas dentales, por lo general en peleas o accidentes de tránsito. Dentro de estas mismas lesiones, habíamos hablado de la avulsión, arrancamiento, amputación, decapitaciones, generalizadas como a la atrición, que es este tipo de lesiones en este ejemplo de los pies, que ocasionó la atrición y pérdida total de la cobertura, con amputación del 4º, 3º, 2º y parte del 5º dedo. También tenemos, como les dije, las decapitaciones o descuartizamientos, ¿verdad? También otra área que es muy importante, las lesiones por aplastamiento. Estos traumas son masivos y son víctimas de terremotos. Las contusiones profundas, impacto contundente, masivo y la energía cinética. Se transmite hacia la profundidad de un cuerpo. Esto es posible por lesiones externas. Ahora, algo que es importante, las mordeduras. Dentro de las mordeduras son traumatismos contundentes o cortocontundentes porque se necesita de la fuerza
para poder realizar un corte. Y van a ser de diferente gravedad, ¿verdad? Depende de la lesión y la extensión que se ocasiona en la víctima. Estas son causadas por animales o seres humanos, siendo las de seres humanos las más complicadas, las de más riesgo, porque la boca del ser humano es la parte más contaminada que pueda existir. Y yo siempre he dicho, nunca se sabe dónde estuvo esa boca el día anterior. Entonces, como guarda muchos gérmenes, estos tipos de lesiones son evaluadas por los odontólogos forenses. Estas pueden ser agresivas, de defensa, pueden ser de carácter sexual o autoinfringidas, ¿verdad? Alguien que se muerda con el mecanismo de decir, mire, me están agrediendo. Ahora bien, volvemos a nuestra artista famosa. ¿Quién me puede decir quién es? Es Marilyn Monroe. Así es, Marilyn Monroe. Ahí me dicen dónde la miran más bonita, si en la morgue o aquí. Mejor fría. Mejor fría. No molestaba. ¿Alguna duda, reclamo o remordimientos? ¿Compañeros? De momento no, de hecho muy interesante todo eso. Un poco complicado porque como nunca hemos visto, este es lo más acercamiento de lo que hemos tenido en medicina, entonces es bastante que nutrir para el conocimiento, pero vamos a dar nuestro mejor esfuerzo. Eso es bueno. Pero es muy bueno interesante. tratar de poner el máximo esfuerzo porque ya dentro de 8 días es su examen. Doctor. Licenciado, disculpe una pregunta. ¿Cómo se llamaba la marca que tenía la persona que había ahorcado? Esa es una escoriación. Muchas gracias. Les decía que era una escoriación y que es una parte muy extensa, ¿verdad? Porque el lazo le da la cobertura total del cuello. Doctor, buenas noches, disculpe. Habló sobre cuando es una herida por hecho de tránsito. Esa parte no la escuché antes. Muy bien, sí. No hablé directamente de las lesiones de hechos de tránsito porque estas las vamos a ver más adelante. Lo que les dije es de que las escoriaciones que tienen forma de llama, flama, estas son por hechos de tránsito, ¿verdad? Personas que se caen de una moto, una bicicleta, un automóvil, accidente, hecho de tránsito entre dos automóviles que dejan escoriaciones, pueden dejar este tipo de lesiones en forma de flama. Licenciado. Sí, Walter. Sí, doctor, tenía una duda, por ejemplo. Estaba tocando el tema de las amputaciones. Yo he escuchado que cuando hay un accidente de tránsito, especialmente, y alguien pierde, por ejemplo, un dedo o algo así, lo guardan, o sea, con el fin de volvérselo como que a poner. Pero usted, por ejemplo, en la imagen que miramos, decía que eso, o sea, al menos en esa imagen, eso era imposible. ¿Por qué sí se podría, o sea, o en qué caso sí se podría volver a integrar a la parte del cuerpo, a la mano, por ejemplo, un dedo? Si se voló todo el dedo. Nosotros hacemos una parte que se llama marsupialización. Se limpia completamente el dedo, se pega el hueso con hueso, pero a modo de que ya nunca más lo van a volver a mover porque se pierde la función de los flexores y los extensores. Entonces se introduce el dedo dentro de la ingle y ahí lo tiene por cierto tiempo. Luego se
se regulariza y queda la forma del dedo en una posición anatómica funcional, con algunos resultados positivos. Eso de llevar el dedo en una bolsa plástica con hielo, no se puede realizar nada porque no tenemos en nuestros medios microcirugía como para poder realizar ese tipo de tratamientos. Gracias, doctor. Esa era mi duda, porque, o sea, yo pensaba que sí se podía volver a mover el dedo, que volvía a ser útil, pero... Sí, no. Primero va Joana, Pablo y de último Mirna. Buenas noches, doctor. Disculpe, yo tengo una duda. Usted mencionó un tipo de excoriación de media luna. ¿Esto en qué caso se daba? Disculpe. Cuando hablamos de escoriación en media luna, o esa marca que queda, es porque hubo una estrangulación manual. Muy bien, muchas gracias. Por más que usted agarre con las dos manos, no va a cubrir el cuello completo y lo va a abrazar. O se agarra una sola mano, tampoco. Pablo. Doctor, buenas tardes compañeros. Solo una pregunta, no sé si usted sabrá. Buenas tardes. Pero, sí. Bueno, cirugía microvascular no existe en Guatemala, o así regresando al tema más que todo de lo que dijo usted del tema de que si a la persona sufría alguna pérdida de un dedo o algo así, ¿verdad? No sé si usted sabe o no sé, es que sí me dio duda. Sí, yo creo que se le cortó al principio su voz, pero usted me preguntaba si aquí en Guatemala existía cirugía microvascular. Exactamente. Tenemos, se realiza cirugía microscópica, pero no se tiene esos mecanismos para hacer un implante o reimplante de una cirugía microvascular, ¿verdad? Porque ya aquí estamos hablando de hilos y condiciones más adecuadas, al contrario, se pueden ocasionar problemas severos que pueden ocasionar hasta la pérdida de la vida de una persona. Ok. Sí, porque yo la otra vez fui a un hospital, digamos, pediátrico y sí prácticamente fue un trabajo de campo que hice, ¿verdad? Pero solo, bueno, me escuché que no había, ¿verdad? Pero solo en el área de niños es que sí tenían un cirujano microvascular, pero regresando a lo que usted me dijo, sí me dio duda porque sí, fue así como confuso, ¿verdad, doctor? Pero muchas gracias. Muy bien. Doctor, buenas Mirna. noches. Sí, Buenas noches. solo tengo una duda. ¿Las heridas por arma de fuego entran en otra clasificación? Sí, entran en otra clasificación y las vamos a ver más adelante. Ok, gracias. Bueno, para servirle. Diego. Buenas noches, doctor. Una consulta. ¿Cómo se llama el procedimiento que indicó de que se hace como una abertura en la ingle y ahí se introduce el... Marsupialización. Marsupialización. Ok, gracias. Bueno, compañeros. ¿Va a ser el jueves o el viernes? Es que como dijo que entre 8 días estábamos en examen. El examen va a ser el viernes. Viernes 13. Gracias. Muy bien. Doctor, buenas noches. Bueno, compañeros, Doctor, sí, yo tengo una pequeña duda. Fíjese que yo estaba viendo aquí, imprimí las hojas que usted nos manda siempre con el tema que va a dar de clase, pero estoy viendo que en las diapositivas hay más información de la que viene aquí en la hoja, en las hojas. Sí, incluso sí viene más información. Yo llevo un poco adelantado también la clase, en resumen a lo que ya toco temas de mañana. Y porque si no, no me da tiempo. Entonces, pues, el problemita aquí es, por ejemplo, para la hora de estudiar, nosotros siempre nos basamos en las hojas que usted nos manda, ¿verdad? De ahí es donde viene el examen o de las presentaciones.
de las hojas, presentaciones y sus códigos. Ok. Muchas gracias, doctor. Bueno, Pastor William. Licenciado, una consulta. Ahorita que mencionó el código, ¿nos va a dejar usarlo el día del examen? Va a depender de las preguntas que vengan. Ok, gracias. Si son preguntas sencillas, directas, no. Pero si ya está tiene un poco de dificultad, sí los voy a dejar usar. Bueno, compañeros, les deseo buena noche, que descansen y nos vemos mañana a las 6 de la noche. Estudien, ya solo les queda 8 días para el primer parcial. Gracias, doctor. Feliz noche. Gracias, doctor. Feliz noche. Gracias, doctor. Feliz noche. Feliz noche. Doctor, que descanse. Buenas noches, doctor. Muchas gracias. Bien, doctor, gracias. Buenas noches, hasta mañana.